Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios y las historias que nos tienen pegados a la pantalla y a las redes sociales. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido debates, ha roto corazones y ha generado una auténtica locura desatada entre millones de fans alrededor del globo. Prepárense porque la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y lo que algunos llaman el exilium de Kerem, es mucho más que un simple chisme de famosos. Es un fenómeno cultural que nos invita a reflexionar sobre la fama, el amor y la intensidad del fandom. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de nuestra increíble comunidad, les pido por favor, que se tomen un segundo para suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de intriga y análisis. Ahora sí, adentrémonos en este fascinante y complejo universo. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de discutir, primero tenemos que viajar en el tiempo, al momento en que dos estrellas turcas se encontraron en el set de una de las comedias románticas más exitosas de los últimos años, Sen Kalkam, conocida en español como Love is in the Air o Eda y Serkan. Kerem Bürsin y Hande Erçel en sus papeles de Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, crearon una química tan explosiva, tan palpable, que trascendió la pantalla desde el primer episodio. No era solo la narrativa, eran sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban. Su coqueteo en pantalla era tan auténtico que rápidamente los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y para deleite de millones, esos rumores se confirmaron. Hanke, como sus fans cariñosamente los apodaron, se convirtió en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino en cada país donde la serie fue transmitida. Representaban el sueño, la fantasía hecha realidad, el amor que nace de la ficción y se materializa en la vida. Eran jóvenes, talentosos, guapos y aparentemente locamente enamorados. Compartían fotos, mensajes cariñosos en redes sociales, viajaban juntos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Eran, sin duda, la pareja dorada, el ideal romántico para una generación entera. Pero como bien sabemos, no todo cuento de hadas tiene un final feliz, o al menos no uno que dure para siempre. Con el tiempo, la intensa atención mediática y la presión de ser la pareja perfecta comenzaron a hacer mella. Los detalles exactos de su separación nunca fueron revelados públicamente de forma conjunta o explícita, lo que alimentó aún más la especulación y la ansiedad entre sus seguidores. Fue un lento y doloroso proceso de darse cuenta para los fans, a través de pequeños indicios, menos interacciones en redes, la falta de nuevas fotos juntos, la eliminación gradual de publicaciones antiguas. Finalmente, aunque no hubo un comunicado oficial conjunto que pusiera un punto y final rotundo, quedó claro que la relación había terminado. Y es aquí donde la metáfora del exilium de Kerem Bürsin cobra una fuerza inusitada. ¿Qué significa que Kerem Bürsin esté en exilium de Hande Erçel? No es un exilio literal, por supuesto, no es que haya sido desterrado de un país o de la industria. Más bien, se refiere a un tipo de exilio emocional, público y profesional que se produce cuando una figura es tan intrínsecamente ligada a otra, que su separación representa una redefinición completa de su identidad pública. Kerem, quien durante mucho tiempo fue visto como el novio de Hande Erçel, o la mitad de Hanke, de repente se encontró en un espacio donde tenía que volver a ser solo Kerem Bürsin, desvinculado de esa poderosa narrativa compartida. Este exilio puede manifestarse de varias maneras. Primero, un exilio de la narrativa romántica que lo definía. Ya no era el protagonista del cuento de hadas mediático, sino un actor soltero buscando su propio camino. Esto conlleva una presión inmensa, ya que cada movimiento, cada palabra, cada nuevo proyecto es escudriñado bajo la luz de su pasada relación. Segundo, un exilio de la constante y compartida atención mediática. Mientras que cuando estaban juntos la atención se duplicaba, ahora cada uno recibe una parte de esa atención, pero con el añadido de las comparaciones, las preguntas incómodas y la constante necesidad de buscar pistas sobre su vida personal. Y tercero, y quizás lo más impactante, un exilio de cierta parte del fandom que solo los quería ver juntos. Para muchos, Kerem solo tenía sentido en la ecuación de Hanke. Su separación significó una desilusión, y para algunos, hasta una especie de traición, al ideal que habían construido en sus mentes. Este exilium no es un castigo, sino una consecuencia inevitable de la extrema popularidad de su relación. Kerem tuvo que navegar las aguas de la individualidad pública después de haber sido parte de un binomio tan potente. Esto implicó enfrentar preguntas sobre su vida amorosa en cada entrevista, lidiar con las constantes comparaciones con Hande y Dea.
alguna manera, demostrar que su éxito y su valía no dependían de la relación. Es un periodo de reajuste, de redescubrimiento personal y profesional bajo la mirada escrutadora del público. Ha tenido que redefinirse, mostrar una faceta más madura, enfocarse en proyectos que lo alejen de la sombra de su anterior personaje romántico y, por ende, de la dinámica Hanke. Hemos visto a Kerem involucrarse en proyectos más diversos, a menudo con un tono más serio o diferente, buscando establecer su propia marca, su propio legado, lejos de la imagen de ser Cambolat enamorado de Eda YLDZ. Este proceso, aunque necesario para su crecimiento artístico y personal, ha sido, sin duda, un viaje complejo y bajo el ojo público. Y es precisamente en este contexto donde se desata la locura desatada. Cuando hablamos de locura, nos referimos a la reacción visceral, apasionada y a menudo descontrolada de los fans. Los seguidores de Hanke no eran simples espectadores, eran devotos, apasionados, profundamente invertidos emocionalmente en la felicidad de la pareja. Su amor era, para muchos, un ancla, un faro de esperanza en un mundo cínico. Cuando la relación terminó, el shock fue inmenso. La locura desatada tomó múltiples formas. Primero, la negación y la búsqueda desesperada de pruebas de que seguían juntos. Cada foto antigua que resurgía, cada me gusta tardío en redes sociales, cada mínima interacción era interpretada como una señal de esperanza, un indicio de que el amor no había muerto. Las teorías conspirativas florecieron, que era una estrategia de marketing, que estaban juntos en secreto, que los celos de otros los habían separado. Segundo, la polarización del fandom. Algunos fans se aferraron a la idea de la reunión, mientras que otros comenzaron a elegir lados, lo que llevó a tensiones y discusiones acaloradas en redes sociales. Los comentarios en las publicaciones de ambos actores se volvieron campos de batalla, con mensajes de apoyo, de reproche, de súplica. Tercero, la invasión de la privacidad. La locura llevó a algunos fans a cruzar límites éticos, acosando a los actores en eventos públicos, enviando mensajes intrusivos, e incluso creando cuentas dedicadas a monitorear cada uno de sus movimientos, buscando la más mínima conexión. La línea entre la admiración y la obsesión se volvió peligrosamente difusa. Cuarto, el impacto emocional en los propios actores. Imaginen la presión de ser el objeto de tal escrutinio y deseo colectivo. Kerem y Hande tuvieron que navegar este tsunami emocional no solo entre ellos, sino también con millones de personas que sentían que tenían un derecho sobre su relación. Esta locura se tradujo en una carga emocional enorme, en la necesidad de ser extremadamente cuidadosos con sus palabras y acciones, y en la pérdida de una parte importante de su anonimato y privacidad. Quinto, la creación de una mitología en torno a su amor. Incluso después de la ruptura, para muchos, la historia de Hanke no terminó. Se convirtió en una especie de leyenda urbana moderna, un qué pasaría si, un recuerdo idealizado de un amor que muchos desearían que hubiera durado. Vídeos de sus momentos juntos siguen siendo vistos millones de veces, no solo por nostalgia, sino como una forma de mantener viva esa chispa. La locura desatada es un reflejo de cómo las relaciones de las celebridades se han transformado en una forma de entretenimiento y en un espejo de nuestras propias aspiraciones románticas. En la era de las redes sociales, la distancia entre el público y las estrellas se ha acortado, permitiendo una conexión más íntima, pero también una mayor intromisión. Los fans se sienten parte de la historia, invirtiendo su tiempo, su energía y sus emociones en las vidas de sus ídolos. Y cuando esa historia no sigue el guión que ellos habían imaginado, la reacción puede ser monumental. Para Kerem, su exilium no es solo una separación física de Hande, es una renegociación de su identidad en la cultura pop. Es el arduo camino de demostrar que su estrella brilla por sí misma, independientemente de la constelación que una vez formó. Ha tenido que enfrentar las expectativas de un público que en su mayoría, le conoció y le amó por su papel junto a Hande. Este proceso implica no solo elegir nuevos papeles que desafíen esa percepción, sino también gestionar su presencia pública de una manera que honre su pasado sin ser definido por él. Su vida personal, cada rumor de un nuevo romance, cada interacción con una nueva colega, se analiza bajo el microscopio, siempre en comparación con lo que fue Hanke. Es una sombra larga, pero también una oportunidad para forjar un camino aún más sólido y auténtico como artista. Y en cuanto a Hande Erçel, ella también ha vivido su propia versión de este exilio, y ha enfrentado la locura desatada desde su propia perspectiva. Si Kerem estaba en exilio de la relación, ella lo estaba de la dinámica de ser constantemente asociada a él. Hande también ha tenido que reafirmar su
Carrera individual, luchar contra los estereotipos y las expectativas del público. Para ella, el exilio podría ser el desafío de demostrar que es más que Eda YLDZ, o la ex de Kerem, que su talento y su belleza son propios. Ambos han tenido que crecer y adaptarse y ambos han sentido el peso de la locura desatada de los fans. Esto nos recuerda que detrás de cada personaje público hay un ser humano lidiando con su propia realidad, sus emociones y las presiones de una vida bajo los focos. La resiliencia que han mostrado es digna de admiración, pues no es fácil mantener la cabeza fría cuando el mundo entero tiene una opinión sobre tu vida personal. Han continuado con sus carreras, han asumido nuevos roles y han tratado de mantener un cierto grado de normalidad, a pesar de la constante especulación y el deseo de algunos fans de que vuelvan a estar juntos. En última instancia, la historia de Kerem Bürsin en Exilium, de Hande Erçel y la locura desatada, es una potente metáfora sobre la fama en el siglo XXI. Es un recordatorio de que las celebridades, a pesar de su estatus de ídolos, son seres humanos sujetos a los mismos altibajos emocionales que el resto de nosotros, pero con el agravante de que sus vidas son un espectáculo público. También nos enseña sobre la increíble fuerza y devoción de los fans, y sobre la fina línea que separa la admiración genuina de la obsesión. El fenómeno Han que marcó una era, y aunque la relación romántica haya terminado, su impacto cultural y el debate que sigue generando demuestran que el amor, incluso el amor de ficción que se vuelve real, tiene un poder inmenso para mover montañas y para desatar una buena dosis de locura. Así que, mis queridos espectadores, hemos recorrido un camino complejo y lleno de emociones, analizando la intrincada relación entre la fama, el amor y la pasión de los fans a través de la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado del exilio que supone para Kerem redefinir su identidad pública tras una relación tan mediática, y de la locura desatada que esta separación generó entre millones de seguidores en todo el mundo. Es una narrativa que va más allá de un simple romance de telenovela, es un reflejo de cómo construimos y consumimos las historias de amor en la era digital. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. No olviden que sus opiniones son muy valiosas. ¿Qué piensan ustedes sobre el Exilium de Kerem Bürsin? ¿Creen que la locura desatada de los fans es una reacción comprensible o excesiva? ¿Cómo creen que esta experiencia ha afectado a Kerem y Hande en sus carreras y en sus vidas personales? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus perspectivas y debatir con ustedes de forma respetuosa. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Hasta la próxima, y sigan conectados a las historias que nos hacen soñar y reflexionar. Nos vemos pronto.